día de hoy. Para ello vamos a darle la bienvenida vía Skype desde Nueva York en los Estados Unidos a Robert Valencia, él es analista internacional y vamos a revisar estos 6 meses que lleva el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Robert, gracias por permitirnos este contacto. Pues rápidamente un balance, Robert, de los logros y sobre todo pues estas investigaciones que ya en tan solo 6 meses se le siguen al presidente Donald Trump. Bueno, esta fue la forma en la que lo resumió CNN esta semana. 991 tweets, 40 días en sus propiedades de golf y ningún proyecto de ley aprobado. Así es como se resume estos 6 meses de gobierno del presidente Donald Trump. Un presidente que, como lo acabas de mencionar, está enfrascado en un enorme escándalo realmente, al grado que incluso en una entrevista con el New York Times ya estaba discutiendo indultos, no solamente hacia su persona, sino también indultos a las personas que lo rodean. Obviamente, el presidente Trump ha tenido algunas victorias, por ejemplo, la nominación y eventual postulación del señor Neil Gorsuch como el 9º juez de la Corte Suprema de Justicia, inclinando la balanza judicial a favor de los conservadores. Obviamente también ha tenido éxito en eliminar ciertas regulaciones que impuso el presidente Barack Obama, principalmente en la regulación financiera o la regulación hacia Wall Street en favor de los consumidores, precisamente para evitar otra crisis financiera como la que vivimos en el 2008. Pero realmente el presidente Trump pues no ha logrado cumplir algunas de las cosas que él prometió incluso desde el primer día. Él había dicho que desde el primer día, una vez que se sentara a su escritorio, iba a derogar el proyecto de salud médica que impulsó precisamente el presidente Barack Obama y que hoy conocemos como Obamacare. También el plan de inmigración le ha salido mal realmente. Fue un verdadero caos los primeros días, las primeras semanas, cuando trató de imponer esta sanción o por lo menos esta restricción a algunos ciudadanos que provenían de 7 países musulmanes. Y bueno, podríamos seguir una litanía de problemas que ha enfrentado el presidente Trump, pero obviamente lo que ha puesto una sombra sobre su gobierno es este escándalo de las infiltraciones de Rusia en la campaña presidencial del año pasado. Así que vamos a ver qué es lo que ocurrirá en los próximos 3 años y 3/4 que le quedan. Ahora, Robert, justamente pues usted habla de lo no logrado y tal vez estos aciertos en estos 6 meses del presidente Donald Trump. Pero si revisamos un poco, nos vamos un poco hacia atrás, este camino de Donald Trump en la campaña, estas promesas que hizo a corto, mediano, largo plazo y que, bueno, evidentemente pues no ha cumplido. Y lo polémico que el actual presidente se mostró, inclusive cuando ya era candidato presidencial. Podemos pues pensar que esta experiencia o este camino de los 6 meses se debe a un enfoque en un tema específico del presidente Donald Trump o tal vez la falta de andar político, porque entendemos su experiencia como empresario, pero no como político. Sí, es una combinación de muchas cosas. Precisamente el presidente Trump, como lo acabas de mencionar, pues él no es político, él es un empresario. Y yo creo que ahí también incurre en una falta mayor. A los empresarios se les rinden cuentas. Es decir, si vemos, si lo ponemos de una forma gráfica, la cadena de comando, o por lo menos, perdón, vamos a decirlo, la forma en la que se rinde cuentas es de abajo hacia arriba, es decir, las personas que están bajo su comando son los que le rinden cuentas. En este caso, el presidente Trump es quien le debe rendir cuentas al país. Es una persona que no está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas y hay que ver que el presidente Trump tiene 70 años de edad, así que va a ser muy difícil para que él se amolde a ese tipo de situaciones. Y yo creo que él no está disfrutando ser presidente y esto es una cosa que lo han reiterado muchos medios. Es una persona que explota cuando hablan del tema de Rusia o cuando se habla de asuntos negativos
hacia su persona o hacia su gobierno. Es una persona que explota, que grita hacia la pantalla del televisor, que no acepta las críticas porque es una persona que incluso dentro de sus círculos sociales dice que es una persona que quiere ser amada, que quiere ser respetada. Pero bueno, él tomó esa decisión de ser presidente de Estados Unidos y ahora se tiene que enfrentar a las críticas. Trump, hay que decirlo, Trump es enemigo de sí mismo. Habla él de persecución política, pero realmente Trump, el peor enemigo de Trump es Trump mismo. Es decir, es una persona que no se controla, que mantiene escribiendo trinos por Twitter, desobligantes, insultando y haciendo cuanta calumnia existe y en contra de muchos de los políticos con los cuales él no está de acuerdo. Eso por un lado. Y segundo, bueno, también hay que ver que las políticas que han adoptado los conservadores pues no son las más populares. De hecho, bueno, veamos esta semana, por ejemplo, el proyecto que tenía los republicanos para derogar o para reemplazar el Obamacare, pues no funcionó, porque son medidas extremas, son medidas que no afectan que afectan al ciudadano de a pie. Es decir, eliminar ciertos estatutos de esa ley que le quita el beneficio médico a 20 millones de estadounidenses para beneficiar al 1% de los estadounidenses, es decir, a los ricos, y darles flexibilización en sus impuestos, pues obviamente son medidas que no son populares aquí en Estados Unidos, y es por eso que tal vez no todas las implementaciones que ha realizado o que ha propugnado el presidente Trump han sido aceptadas. Robert, es una combinación de muchas cosas, son su personalidad y las políticas que él ha adoptado. Robert, nos queda muy poco tiempo, pero yo no quiero dejar de hacerle dos preguntas que pues en esta entrevista serían bien puntuales. La primera, ¿se tiene ya pues algún número en cuanto a encuestas, opinión pública, se ha medido de la aceptación o cómo califican, cómo valoran los estadounidenses la gestión del presidente Donald Trump? Bueno, pues muy brevemente, en sentido general, solamente un 38% de la población aprueba la gestión del presidente Trump. Es un número muy bajo si se compara con encuestas anteriores con otros presidentes. Ahora, en los condados, en los lugares por quienes votaron por Trump, tampoco es que tenga una popularidad muy alta. No supera el 50%, pero aún así, comparado con el 38% que le da la población en general, pues es relativamente alto. Pero indudablemente el presidente Trump no es un presidente popular y de hecho está en los anales de la historia. Es uno de los presidentes, si no el presidente más impopular hasta el momento. Mire, Robert, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero yo desde ya pues le hago la invitación para los próximos días porque quisiera revisar con usted no solamente la falta de popularidad o este descenso en la popularidad del presidente Donald Trump, también este andar hacia un posible impeachment. Lamentablemente se nos fue el tiempo, lo despedimos, agradecemos como siempre que nos haya acompañado, pero pues la invitación queda abierta para los próximos días, Robert. Por supuesto, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Feliz día. Era Robert Valencia, analista internacional desde los Estados Unidos. Un momento de hacer la última pausa de este programa por el día de hoy. Ya venimos.